Muy buenos días, hoy es por la mañana. Mis queridos amigos y amigas y enemigos de cualquier parte, que también los hay, y muchos, yo los respeto. Antes de empezar quisiera decir que me preguntan muchas personas que este cuadro que aparece detrás de mí, me voy a separar, ¿de dónde es? A ver si se ve bien, ¿de dónde es? Bueno, pues este es de mi querida tierra amiga, Fisterra, donde yo he pasado unos veranos inigualables, con gente maravillosa y pescas submarinas extraordinarias. Dicho esto, voy al tema del día, sin ofender a nadie, dando mi opinión, que algunos no admiten y me dijeron el otro día, me escribieron el otro día, que con mis rollos políticos, pues les aburro. Bueno, pues si te aburro ya sabes lo que tienes que hacer. Simplemente dar un botón y hacerme desaparecer de tu pantalla o eliminar o no leerme, así de sencillo. Hoy me voy a referir, me gustan las plantas, me gustan las plantas y me gustan las cartas escritas. Hoy se cumple un año desde que cierto personaje escribía una carta pidiendo 5 días de reflexión. Ha pasado un año y ha tomado su decisión, que yo respeto. Pero no voy a hablar de la carta en sí misma, voy a hablar de una planta. Una planta que a mí personalmente no me gusta, pero que viene al caso. Esa planta se llama narciso. La planta del narciso termina, quiero recordar, un ciclo de desaparición de las hojas, pero el bulbo queda abajo, en tierra, y asegura una nueva floración, la floración de otro narciso. Pero es esa planta que es orgullosa y es muy castigada por los dioses por haber rechazado a otras plantas que pretendían ser sus pretendientes. Trasladado a las personas, esa planta que a mí no me agrada, los síntomas de esa persona narcisista tienen varias facetas, algunas de ellas que he buscado, porque le digo a aquel que me critica que yo busco. En mi cabeza no tengo una bola de cristal y mis años también me impiden seguir explorando otras fuentes de información. Recurro siempre a lo que me facilita la información, declaraciones, periódicos, entrevistas y nunca a la inteligencia artificial. Dicho esto, decía que los síntomas de una persona narcisista es seguramente aquella que tiene un aire de superioridad, primero son seductores, luego se aprovechan de los demás y tienen un aire de superioridad y necesitan de admiración y de obediencia. Creen que merecen privilegios y obediencia. Y como dije antes, primero son seductores y luego se aprovechan de los demás. También reaccionan con ira contra aquellos que no están de acuerdo con él y contra las críticas que desde algunos medios de comunicación no afines a él le dedican. Esa es una de las formas del narcisismo de la planta. No olvidaros que tampoco quiere otras a su alrededor. Sus logros y talentos les parecen para ellos que es lo más importante. Fantasean con el poder, el éxito, la belleza, presumen de tener buena figura, de tener un abono, un sustento que les hace florecer, se comunican muy bien, hablan con las otras plantas en otros idiomas que otras pobres plantas, quizás más modestas, no pueden hacer. Se creen envidiados, son arrogantes, jactanciosos y engreídos. En definitiva, es una persona que necesita sentirse superior a los demás. Pero la actitud encierra lo más que denoto yo en estas personas es su falta de empatía. No tienen empatía hacia nadie.
Yo creo que es un trastorno psicológico. ¿Qué queréis que os diga? Yo os digo que, hablando de todo ello, voy también a lo sustancial. Esta forma de ser del narcisismo, del narcisista, le impide acudir con otros jefes de gobierno de todo el mundo occidental a despedir a un papa que, independientemente de la ideología o creencias de cada uno, es un referente mundial. Es el jefe de una forma de cristianismo, de una religión que es practicada por muchos fieles, y en España por muchísimos más que en otros países. El narcisismo, si no eres tú la primera persona que va allí, tal vez sea una de las causas que no acudas en compañía de otros. O también por no verte alrededor de cierta persona que va a ir y que tiene un poder mundial extraordinario. Yo no digo que ese poder sea bueno, digo que tiene un poder extraordinario. La jactancia del narcisismo no viene de repente, no. El narcisismo nace con uno mismo, puede ser un buen jugador de baloncesto o mediocre, y abandonas el ámbito ese porque hay otros que te superan y te arriesgas a otra forma de jardín. Del jardín, porque sigo hablando de plantas, de formas otro jardín en donde, para ganar incluso, para conseguir que otras plantas te acepten, pues recurres a temas que no son a un abono que no es muy fiable, como esconder el saco del sustrato donde se depositan unos votos detrás de una cortina, y entonces el sustrato no funciona y tú no consigues que ese bulbo dé la flor que necesitas. Pero no paras ahí. Tienes tu mérito, mucho mérito, porque buscas otras tierras, buscas otros abonos, caminas, andas, recorres, te apoyas en amigos, en 3 amigos que sabéis dónde están ya, ¿no? Procesados. Bueno, recorres con esas gentes, depositas en ellas su confianza y al final consigues tu objetivo. Porque todo esfuerzo merece tener su objetivo. Pero te encuentras también ahí cuando floreces y eres único en el jardín, te encuentras con que te falta algo. Te falta algo de protagonismo en otras formas, en otras cosas. Y yo recuerdo, por ejemplo, lo que algunos tildasteis de error, y para mí no fue. Fue que esa flor pretendió colocarse en un besamanos, en un sitio, en una maceta que no le correspondía. La flor que reinaba allí era la más preciada que podemos tener en España. Llamémosle figuradamente jefatura del Estado. Y el narciso, esa flor, se colocó con su narcisa al lado de quien no tenía que estar. Dicen las crónicas que incumplió el protocolo y que inmediatamente los jefes que tenían que cuidar ese jardín la trasladaron de sitio. No fue así. Fue una presidenta de las Cortes, precisamente gallega, y si veis el vídeo del besamanos, yo lo he visto, por eso lo digo. Inmediatamente cogió la maceta y le dijo, este no es tu sitio. Y se fue. Ese es el narcisismo. El querer ser el muerto en el entierro y el bebé en el bautizo. Pero no es solo ese narcisista. También hay otras formas de narcisistas femeninas que hacen todo lo contrario. Este narcismo del que narcista, ya me equivoco con todo el narcismo, esta flor que yo decía anteriormente, no quiere estar en donde no sea el primero. El otro narcisista, sí, no le importa porque como el Papa la seguía
y tenía conversaciones con ella, pues ella tiene que estar ahí. ¿Cómo no va a estar? No va a estar si el Pepe era amigo de ella. Por favor, seamos serios. Tiene que estar. El que tenía que estar no está, pero ella está. Está porque, ya te digo, escuchaba al Papa y hacía caso, y el Papa le daba consejos a ella. Sí, eso es muy cierto. Entonces ya pues, no descarto de que a lo mejor algún día puede ser Papa. No lo sé, ni me importa. Pero también hay otras formas que creo que deben tenerse en cuenta. Deben tenerse en cuenta. El narciso, una vez que llega el invierno, desaparece. Y si ese narcismo queda en ese bulbo, puede volver a florecer. Y si florece en el sitio que le corresponde, que son las urnas, que son las macetas, yo lo acepto. Lo acepto. Pero antes tiene que despojarse de ese halo de narcisismo que le rodea y de aquellos 4 que la acompañaron, o 3 que la acompañaban en aquel Xinca 1000 o 1400, no sé, recorriendo España buscando abonos, o sea, votos. Y con esto acabo, porque hoy, como veis, me he dedicado a las flores. A las flores, a mí personalmente no me gusta, ya te he dicho. A mí me gusta una forma sencilla. Me gusta la que más quiero, la que más me gusta y que no consigo que en mi casa florezca. Tal vez porque sea yo el que no cumpla las exigencias de esa planta. Para mí es la camelia. Y en términos más gallegos, pues la hortensia. Y no os hago más de flores. Os deseo un buen día, que todo transcurra en paz, en armonía, y un recuerdo a un amigo que se llama Vicente, que vive por allá, por la tierra del aceite, que me saluda muchos días. Y recordar también, para finalizar, un programa en el que participó, entre otros, el antiguo alcalde de La Coruña, Paco Vázquez, y que, defendiendo la figura del Papa y defendiendo por encima de todo la labor de la Iglesia en la sociedad, yo aguanté el programa con unas ganas enormes de apagarlo, porque aquello era un auténtico gallinero, con falta de conocimientos por los otros contertulios que criticaban a la Iglesia, pero no tenían aquello que está más abajo de la cintura de los hombres para criticar otro tipo de religión. No soy un creyente total, yo me atrevería a decir que soy un mal creyente, porque hago como aquel que pide agua cuando tiene sed. Voy a rezar cuando necesito algo. No soy un buen creyente, no soy un buen cristiano, pero lo que soy es educado. Vale, estoy grabando por la mañana y lo veréis por la tarde. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, pero siempre, siempre, siempre con la razón, con la verdad y con la democracia y con las defensas que necesiten las personas mayores. Vale.